Vamos a hablar del tema de geometría analítica en el plano. Y para ello vamos a empezar definiendo lo que es un sistema de referencia. Un sistema de referencia en el plano es un conjunto R, formado por un punto fijo O, al que llamaremos origen, y una base formada por dos vectores, U y V, linealmente independientes, o sea, no paralelos. Es decir, R es el conjunto formado por el punto fijo O y los vectores U y V. En lo que sigue, la base con la que trabajaremos será una base ortonormal, es decir, formada por dos vectores perpendiculares y unitarios, es decir, de módulo la unidad, que representaremos por las letras I y J. Las coordenadas del vector I serán 1, 0 y las coordenadas del vector J 0, 1. Siendo el origen del sistema de referencia, a cada punto T del plano se le asocia el vector fijo OT, que denominaremos vector de posición del punto T, y que además es único. El vector OT se puede expresar como combinación lineal de los vectores de la base del siguiente modo. El vector OT es igual a A por el vector I más B por el vector J, siendo A y B números reales. Es decir, las coordenadas del vector OT son A, B. Llamamos coordenadas del punto T a las coordenadas de su vector de posición. De este modo, podremos escribir que las coordenadas del punto T también son A, B. Es necesario recordar que hay infinitos vectores con las mismas coordenadas A, B, pero solo hay un único vector fijo que une el origen O con el punto T. Por lo tanto, las coordenadas del punto T son únicas, es decir, no hay ningún otro punto del plano que tenga sus coordenadas. Vamos ahora a ver cómo podemos calcular las coordenadas del vector que une dos puntos. Dados dos puntos P y Q, de coordenadas respectivamente P, x1 y su 1 y Q, x2 y su 2, se verifica que, como se puede apreciar en el gráfico, el vector OQ es igual a la suma de los vectores OP y PQ. Por lo tanto, si despejamos el vector PQ, obtenemos que el vector PQ es igual al vector OQ menos el vector OP. Teniendo en cuenta lo visto en el punto anterior, el vector PQ sería igual al vector OQ de coordenadas x2 y su 2 menos el vector OP de coordenadas x1 y su 1. O sea, que el vector PQ es el que tiene por coordenadas x2 menos x1 y su 2 menos y su 1. Es decir, para calcular las coordenadas de un vector, conociendo las coordenadas de los puntos origen y extremo, tenemos que restar a las coordenadas del extremo las coordenadas del origen. Dicho de otro modo, para calcular las coordenadas del vector PQ, tenemos que restar las coordenadas del punto Q menos las coordenadas del punto P. Veamos ahora qué condición tienen que cumplir tres puntos para que estén alineados. Dados tres puntos, A de coordenadas x1 y su 1, B de coordenadas x2 y su 2 y C de coordenadas x3 y su 3, diremos que están alineados cuando los vectores AB y AC tengan la misma dirección, es decir, cuando sus coordenadas sean proporcionales. Las coordenadas del vector AB son x2 menos x1 y su 2 menos y su 1. Las coordenadas del vector AC son x3 menos x1 y su 3 menos y su 1. Si se cumple que x2 menos x1 partido por x3 menos x1 es igual a y su 2 menos y su 1 partido por y su 3 menos y su 1, diremos que los tres puntos están alineados. Veamos ahora cómo calcular las coordenadas del punto medio de un segmento. Dados dos puntos, A de coordenadas x1 y su 1 y B de coordenadas x2 y su 2, podemos calcular fácilmente las coordenadas de su punto medio, al que llamaremos M, de coordenadas xm y su m, teniendo en cuenta la siguiente relación entre los vectores AM y AB. Se aprecia claramente que el vector AM es la mitad del vector AB. Por lo tanto, las coordenadas del vector AM, xm menos x1 y su m menos y su 1, es igual a un medio de las coordenadas del vector AB, x2 menos x1 y su 2 menos y su 1. Es decir, xm menos x1 sería igual a un medio de x2 menos x1 e y su m menos y su 1 sería igual a un medio de y su 2 menos y su 1. Y de aquí sacamos, eliminando los denominadores, que 2xm menos 2x1 es igual a x2 menos x1 y 2 y su m menos 2 y su 1 es igual a y su 2 menos y su 1. Si ahora despejamos xm e y su m, obtenemos que 2xm es igual a x2 menos x1
más 2x1, de donde sacamos que xm es igual a x1 más x2 partido por 2, y de análoga forma, 2 y su m sería igual a i su 2 menos i su 1 partido por, más 2 y su 1, de donde obtenemos que i su m es igual a i su 1 más i su 2 partido por 2. Vamos a empezar ahora a describir las ecuaciones de la recta. Consideramos una recta R y en ella un punto fijo de coordenadas x1, x2. Un punto genérico cualquiera P de coordenadas xy y un vector director de la recta, al que llamaremos V, de coordenadas v1, v2. Evidentemente, el vector V tiene la misma dirección de la recta R. Entonces se verifica que el vector OP es igual a la suma de los vectores OA más AP. Pero teniendo en cuenta que los vectores AP y el vector V tienen la misma dirección, es decir, son proporcionales. Podemos escribir que el vector AP es igual a lambda, siendo lambda cualquier número real, o un número real concretamente, por el vector V. De este modo obtendríamos que el vector OP es igual al vector OA más lambda V. Recuerda que si el punto A tiene por coordenadas x1 y su 1 y el punto B tiene por coordenadas x2 y su 2, las coordenadas del vector AB son x2 menos x1 y su 2 menos y su 1. Y por lo tanto, las coordenadas del vector OP, recordemos que O es el origen, serían x menos 0 y menos 0, es decir, xy. Y las coordenadas del vector OA, siendo O el origen, serían x1 menos 0 y su 1 menos 0, es decir, x1 y su 1. Y las coordenadas del vector lambda v se obtienen multiplicando lambda por las coordenadas del vector v, v1, v2. En consecuencia, el vector OP es igual al vector OA más lambda v. Esta expresión también la podemos escribir del siguiente modo. xy, entre paréntesis, es igual a x1 y su 1 entre paréntesis más lambda por entre paréntesis v su 1, v su 2. Expresión que se conoce como la ecuación vectorial de la recta. En ella se puede apreciar claramente que lo que acompaña al parámetro lambda son las coordenadas de su vector de director y lo que no tiene parámetro, x1 y su 1, serían las coordenadas de un punto de la recta. Si partimos de la ecuación vectorial de la recta y realizamos operaciones, es decir, empezamos multiplicando el parámetro lambda por las coordenadas del vector v1, v2, obteniendo lambda v1, lambda v2, y posteriormente sumamos x1 y su 1 más lambda v1, lambda v2, obtenemos que xy entre paréntesis es igual a x1 más lambda v1 y su 1 más lambda v2, de donde tenemos que entonces que x es igual a x1 más lambda v1 y es igual a i su 1 más lambda v2. Obtenemos de este modo lo que conocemos como las ecuaciones paramétricas de la recta. Despejando lambda en las ecuaciones paramétricas e igualando, resulta que lambda en la primera ecuación sería x menos x1 partido por v1 y lambda en la segunda sería i menos i1 partido por v2. Puesto que los primeros miembros son iguales, igualamos los segundos miembros. Entonces, x menos x1 partido por v1 sería igual a i menos i1 partido por v2. Esta última expresión se conoce como la ecuación continua de la recta. Observemos que en dicha ecuación las coordenadas del vector director aparecen en el denominador y el punto sería x1 y su 1. Si en la ecuación continua multiplicamos en cruz, se obtiene x menos x1 entre paréntesis por v2 es igual a i menos i1 entre paréntesis por v1, de donde si despejamos i menos i1 obtendríamos que i menos i1 es igual a v2 partido por v1 por entre paréntesis x menos x1. Bueno, la expresión v2 partido por v1 es lo que vamos a denominar pendiente de la recta y vamos a representar por la letra m. Por lo tanto, quedaría la expresión i menos i1 igual a m por entre paréntesis x menos x1. La expresión así obtenida se conoce como ecuación punto pendiente de la recta, puesto que nos proporciona la pendiente m y un punto de la recta x1 y su 1. Además, obtenemos la fórmula para el cálculo de la pendiente m de una recta R, si conocemos las coordenadas de uno cualquiera de los infinitos vectores directores que tiene una recta. Si las coordenadas de uno de esos vectores son v1, v2, entonces la pendiente de la recta R sería v2 partido por v1, es decir, la segunda componente dividida entre la primera componente. Por otra parte, se define la pendiente de una recta como la tangente del ángulo que forma la recta
con la dirección positiva del eje de abscisas, es decir, la pendiente de la recta R que se observa en el gráfico es la tangente del ángulo alfa, del ángulo señalado. Si en la ecuación punto pendiente de la recta despejamos y, resulta que y es igual a mx menos mx1 más y1. Y teniendo en cuenta que si a y1 menos mx1 le llamamos n, obtendríamos la expresión y igual a mx más n, siendo m la pendiente y n lo que se conoce como ordenada en el origen. Es decir, el punto 0n sería el punto de corte de la recta con el eje de ordenadas, con el eje OI. Si en la ecuación continua multiplicamos en cruz y operamos, es decir, sacamos los paréntesis, se obtiene x menos x1 entre paréntesis por v2 es igual a y menos y1 entre paréntesis por v1. Entonces, v2x menos v2x1 sería igual a v1y menos v1y1. Si pasamos todo el primer miembro, obtendríamos v2x menos v1y más v1y1 menos v2x1 igual a 0. Si ahora a v2 le llamamos A mayúscula, a menos v1 le llamamos B mayúscula, y a la expresión v1y1 menos v2x1 le llamamos C mayúscula, obtendremos la ecuación general o implícita de la recta, que tiene por expresión ax más bi más c igual a 0. Por último, si calculamos los puntos de corte de la recta con los ejes, por ejemplo, a partir de su ecuación general, ax más bi más c igual a 0, resulta: calcularemos en primer lugar el punto de corte con el eje OX, y para ello tenemos que asignarle ahí el valor 0. Entonces quedaría a por x más c igual a 0, es decir, x sería igual a menos c partido por a. Y a este cociente le vamos a llamar a minúscula. Por lo tanto, el punto de corte con el eje x sería el punto a minúscula 0. A minúscula recibe el nombre de abscisa en el origen. Vamos ahora a calcular el punto de corte con el eje y. Para ello le asignamos a x el valor 0 y nos quedaría la expresión b por y más c igual a 0, de donde si despejamos la y quedaría igual a menos c partido por b. Y a este cociente le vamos a llamar b minúscula. De este modo obtenemos el punto de corte con el eje OI. Sería el punto 0 b minúscula. B minúscula recibe el nombre de ordenada en el origen. Resumiendo, si en la ecuación general de la recta ax más bi más c igual a 0 pasamos c al segundo miembro y dividimos todo por menos c, se obtiene la siguiente expresión: ax más bi igual a menos c, por lo tanto, ax partido por menos c más bi partido por menos c sería igual a menos c partido por menos c, es decir, igual a 1. Y por lo tanto quedaría ax partido por menos c más bi partido por menos c igual a 1. Si ahora el coeficiente a que acompaña a la x lo pasamos al denominador y el coeficiente b que acompaña a la y lo pasamos también al denominador, obtendríamos la expresión x partido por menos c partido por a más y partido por menos c partido por b sería igual a 1. Teniendo en cuenta que menos c partido por a le habíamos llamado a minúscula y menos c partido por b le habíamos llamado b minúscula, obtendremos lo que se conoce como la ecuación canónica o segmentaria de la recta, es decir, x partido por a minúscula más y partido por b minúscula es igual a 1. Además, en la ecuación canónica de la recta, A es la abscisa en el origen, es decir, el punto A0 es el punto de corte con el eje X, y B es la ordenada en el origen, es decir, el punto 0B es el punto de corte con el eje Y. Para finalizar, en la siguiente tabla expondremos resumidamente las expresiones de todas las ecuaciones de la recta que acabamos de analizar y la forma que tenemos en cada una de ellas de identificar tanto uno de sus vectores directores como uno de sus puntos y como la pendiente de esa recta.